¿Alguna vez has sentido que percibes algo en el mundo que los demás simplemente no pueden ver? Es como si estuvieras sintonizado en una frecuencia diferente, captando señales de una realidad más profunda mientras quienes te rodean permanecen ciegos a estas verdades. Te encuentras observando a las personas a tu alrededor, moviéndose en sus rutinas diarias, persiguiendo objetivos superficiales, sin percibir la profundidad que yace bajo la superficie de la existencia. Esta sensación de estar despierto en un mundo de durmientes puede ser profundamente solitaria, casi insoportable en ocasiones. La desconexión que experimentas no es simplemente una diferencia de opinión o perspectiva, sino algo más fundamental, como si tú pudieras ver colores en un mundo donde los demás solo perciben sombras en blanco y negro. Esta experiencia tan perturbadora como reveladora fue precisamente lo que Dostoyevski capturó magistralmente en personajes como el príncipe Miskin o Alyosha Karamazov, individuos cuya claridad espiritual los separaba dolorosamente del mundo ordinario. Hoy exploraremos esa percepción especial que Dostoyevski identificó hace más de un siglo y que la psicología contemporánea apenas comienza a reconocer formalmente, ofreciéndote no solo la validación de tu experiencia sino también un camino para navegar este despertar espiritual sin perderte en el proceso. La brecha entre quienes han despertado espiritualmente y quienes permanecen dormidos a las verdades más profundas de la existencia es quizás uno de los abismos más silenciosos y dolorosos de la experiencia humana. En nuestra sociedad contemporánea, esta desconexión se manifiesta de formas cada vez más evidentes. Observas a las personas consumir sin reflexión, percibir estatus social como si fuera oxígeno, aferrarse a identidades construidas sobre bases tan frágiles como las tendencias pasajeras o las posesiones materiales. Mientras tanto, algo en ti ha vislumbrado la vacuidad de ese juego, ha sentido el dolor que subyace a esa forma de existencia. Quizás comenzó con una inquietud sutil, una sensación persistente de que hay algo más allá de lo que te habían enseñado a valorar. O tal vez llegó abruptamente, a través de una experiencia de pérdida o sufrimiento que rasgó el velo de las ilusiones cotidianas. Independientemente de cómo despertaste, ahora te encuentras con una visión dual, percibes el mundo de las apariencias en el que todos participan, pero también intuyes las corrientes subterráneas de significado, sufrimiento y potencial trascendencia que fluyen invisibles para muchos. Esta dualidad de percepción no es una invención moderna ni un producto de la era de la información. Es una condición humana tan antigua como la conciencia misma, una que Fyodor Dostoyevski exploró con una profundidad casi quirúrgica en el siglo XIX. En El idiota, el príncipe Miskin vive precisamente esta paradoja existencial. Su pureza espiritual y claridad moral lo convierten simultáneamente en un idiota a los ojos de la sociedad y en el único verdaderamente sano en un mundo enfermo. Su capacidad para ver la belleza y el sufrimiento en su forma más desnuda lo hace profundamente compasivo pero también profundamente vulnerable en un entorno social que valora la manipulación y las apariencias. El príncipe no es idiota por falta de inteligencia sino porque opera desde un sistema de valores y percepción radicalmente diferente, uno que la sociedad convencional no puede comprender y por lo tanto etiqueta como locura o simpleza. Cuando experimentas ese despertar espiritual, cuando comienzas a ver más allá de las construcciones sociales y las narrativas aceptadas, frecuentemente encuentras la misma incomprensión. Amigos y familiares pueden percibir tu cambio como una especie de crisis, incluso como un alejamiento de la realidad tal como ellos la entienden. La psicología contemporánea ha comenzado a reconocer este fenómeno bajo diversos nombres, desde la emergencia espiritual descrita por Stanislav Grof hasta el concepto más amplio de inteligencia espiritual explorado por investigadores como Dana Foer y Jan Marsal. Sin embargo, mucho antes de que estos términos fueran acuñados, Dostoyevski ya había mapeado este territorio interior con una precisión asombrosa a través de sus personajes atormentados pero iluminado. En este momento, me gustaría invitarte a hacer una pausa y reflexionar sobre tu propio viaje de percepción. ¿Recuerdas el momento exacto en que algo cambió en tu manera de ver el mundo, cuando la realidad convencional comenzó a parecer como un teatro de sombras frente a una verdad más profunda que empezabas a intuir? Esta experiencia, tan personal y a la vez tan universal,
es precisamente lo que vincula a todas las almas que han comenzado a despertar. Como Dostoyevsky escribió a través de Iván Karamazov, el sufrimiento es la única causa de la conciencia. ¿Fue el sufrimiento lo que abrió tus ojos, o quizás un momento de belleza tan trascendente que rasgó el velo de lo ordinario? Me gustaría que compartieras en los comentarios. Mi despertar comenzó cuando. Completando con tu experiencia personal. Puede ser difícil articular estas transformaciones internas, especialmente en un mundo que rara vez proporciona el lenguaje adecuado para las experiencias espirituales. Sin embargo, al compartir, no solo validas tu propia experiencia, sino que también tiendes un puente hacia otros que pueden estar transitando el mismo camino en soledad. Este acto de compartir, de reconocimiento mutuo, es en sí mismo un eco de la visión de Dostoyevsky sobre la interconexión humana y la responsabilidad que tenemos los unos hacia los otros, especialmente aquellos que han despertado hacia quienes aún no lo han hecho. Si examinamos más profundamente los personajes de Dostoyevsky, encontramos un patrón fascinante que ilumina lo que significa estar espiritualmente despierto en un mundo que no comprende o activamente niega esta dimensión de la experiencia. Consideremos a Raskolnikov en Crimen y Castigo, un personaje que inicialmente cree estar despierto, elevado por encima de las leyes morales que gobiernan a los ordinarios, solo para descubrir a través de su crimen y subsiguiente tormento que su despertar era falso, una forma de orgullo intelectual disfrazado de iluminación. Su verdadero despertar comienza precisamente cuando reconoce la ilusión de su superioridad, cuando el sufrimiento fisura su ego intelectual y permite que emerja una comprensión más profunda de su conexión con la humanidad. Esta trayectoria refleja perfectamente lo que la psicología transpersonal llama la trampa de la inflación espiritual, confundir el verdadero despertar con una ampliación del ego que se considera especial o superior. El verdadero despertar, nos muestra Dostoyevsky, siempre conlleva humildad y un reconocimiento de nuestra vulnerabilidad compartida. Contrastemos ahora a Raskolnikov con el padre Fósima de los hermanos Karamazov, quien representa un despertar espiritual genuino y maduro. Fósima ve claramente la corrupción y el sufrimiento del mundo, pero en lugar de separarse de él con desdén o intentar arreglarlo desde una posición de superioridad, se sumerge más profundamente en la experiencia humana con compasión activa. Para Fósima, el despertar espiritual no es una escapatoria del mundo sino una inmersión más profunda en él, no desde la identificación con sus dramas superficiales, sino desde una conciencia amorosa que abraza tanto la luz como la oscuridad de la condición humana. Ama toda la creación de Dios, aconseja, ama cada grano de arena, cada rayo de la luz de Dios. Ama a los animales, ama a las plantas, ama cada cosa. Si amas cada cosa, percibirás el misterio divino en las cosas. Esta capacidad de ver lo sagrado en lo ordinario, de percibir la interconexión de toda la existencia, es precisamente lo que caracteriza a quien ha despertado espiritualmente. La psicología contemporánea, especialmente las corrientes influenciadas por las tradiciones contemplativas orientales, ha comenzado a explorar científicamente este tipo de percepción. Investigadores como Richard Davidson han documentado cómo la meditación de compasión altera literalmente la forma en que el cerebro procesa el sufrimiento de otros, aumentando la conectividad en áreas asociadas con la empatía y la compasión. Pero quizás el personaje dostoyevskiano que más vívidamente encarna esta percepción alterada es Alyosha Karamazov. Después de la muerte del padre Fósima, Alyosha experimenta una crisis de fe cuando el cuerpo de su maestro comienza a descomponerse, contradiciendo la creencia popular de que los cuerpos de los santos no se corrompen. En su desesperación, se ve tentado a abrazar el cinismo de su hermano Iván. Sin embargo, en un momento crucial de la novela, Alyosha cae de rodillas y besa la tierra, experimentando una conexión estática con toda la creación. Alguien visitó mi alma en ese momento, reflexiona, sintiendo una presencia que trasciende su comprensión racional. Este momento epifánico representa perfectamente lo que los psicólogos transpersonales llaman experiencia cumbre o experiencia mística,
un estado de conciencia en el que las barreras ordinarias del ego se disuelven, permitiendo una percepción directa de la interconexión y la unidad subyacente a la aparente separación y fragmentación del mundo. En nuestra cultura contemporánea, donde la espiritualidad a menudo se comercializa como una forma de escape o una técnica para manifestar resultados deseables, la visión dostoyevskiana del despertar espiritual ofrece un correctivo necesario. Lo que ven los espiritualmente despiertos no es simplemente luz y amor, sino la totalidad de la experiencia humana en su complejidad descarnada. Ven tanto la belleza sublime como el sufrimiento atroz, tanto la capacidad humana para la compasión como para la crueldad, y sostienen esta visión sin fragmentarse ni refugiarse en simplificaciones reconfortantes. Aquí radica precisamente la diferencia entre el verdadero despertar y lo que podríamos llamar espiritualidad tóxica o bypass espiritual, términos acuñados por psicólogos contemporáneos para describir el uso de conceptos espirituales para evitar enfrentar realidades dolorosas o asumir responsabilidad por nuestras acciones. El personaje de Stavrogin en Los demonios proporciona un ejemplo perfecto de este fenómeno. Stavrogin ha tenido experiencias que podrían considerarse espirituales, momentos de claridad extraordinaria y percepción ampliada, pero utiliza estas experiencias para alimentar su sentido de excepcionalidad, para justificar acciones que dañan a otros. Su percepción aumentada se vuelve una carga insoportable precisamente porque no está anclada en lo que Dostoyevski consideraba esencial, el amor activo hacia los demás. El infierno, sugiere Dostoyevski a través de varios personajes, es la incapacidad de amar. Aquí encontramos una distinción crucial entre ver más y ver mejor. Muchas personas que experimentan despertares parciales comienzan a ver más, perciben las hipocresías sociales, las manipulaciones sutiles, las dinámicas de poder ocultas que la mayoría pasa por alto. Pero sin el componente del amor compasivo, esta percepción aumentada puede conducir al cinismo, la amargura o incluso el desprecio hacia quienes no ven. Ver mejor, en el sentido dostoyevskiano, significa no solo percibir las verdades ocultas sino también las posibilidades de redención y transformación presentes incluso en las situaciones más oscuras. Significa reconocer que cada ser humano, incluso el más aparentemente corrupto o inconsciente, lleva dentro la misma chispa divina que uno ha comenzado a percibir en sí mismo. Oh. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta percepción dostoyevskiana? Esta capacidad de ver tanto la oscuridad como la luz sin perder nuestra capacidad de amar y participar en el mundo. La respuesta, tanto en la obra de Dostoyevski como en la psicología contemplativa contemporánea, parece radicar en un equilibrio delicado entre la conciencia y la compasión. La conciencia sin compasión puede volverse cínica y despectiva. La compasión sin conciencia puede ser ingenua e ineficaz. El príncipe Miskin encarna este dilema. Su compasión sin límites, combinada con su incapacidad para navegar las complejidades sociales que percibe claramente, lo lleva finalmente de vuelta a la institución mental. Su percepción es aguda pero carece de la sabiduría práctica necesaria para transformar esa percepción en acción efectiva en el mundo. Aquí es donde las prácticas contemplativas contemporáneas como el mindfulness, atención plena, ofrecen herramientas prácticas que complementan la visión dostoyevskiana. Estas prácticas nos enseñan a observar sin juzgar, a percibir la realidad tal como es sin quedar atrapados en reacciones automáticas. La atención plena nos permite sostener la tensión de ver claramente el sufrimiento y la disfunción en nosotros mismos y en el mundo sin colapsarnos en la desesperación ni escapar hacia la negación. Como explica el psiquiatra y teórico budista Mark Epstein, la atención plena no es solo una técnica de relajación sino una forma de relacionarse con toda la experiencia agradable, desagradable o neutral de una manera que reduce el sufrimiento y conduce a una comprensión más profunda. Esta descripción resuena profundamente con la actitud que Dostoyevski promueve a través de personajes como Alyosha y el padre Fosima. La percepción dostoyevskiana también implica lo que el psicólogo Eugene Yendlin llamó focusing, una capacidad para atender al sentido de las situaciones, a ese conocimiento corporal intuitivo que a menudo percibe verdades que nuestra mente consciente aún no ha formulado.
Los personajes más conscientes de Dostoyevski muestran precisamente esta capacidad. Sienten la discrepancia entre las palabras y los verdaderos motivos de otros, perciben atmósferas emocionales que otros ignoran, intuyen posibilidades futuras que emergen de las semillas del presente. Esta forma de conocimiento encarnado es una parte crucial de lo que ven los espiritualmente despiertos y que otros niegan. No solo ven más con sus ojos, sino que sienten más con todo su ser. Al integrar estas comprensiones, comenzamos a ver cómo el despertar espiritual no es un destino final, sino un proceso continuo de expansión de nuestra percepción y capacidad para sostener verdades complejas. Los personajes de Dostoyevski que consideramos espiritualmente despiertos no están exentos de luchas, dudas o incluso caídas temporales en estados de conciencia más limitados. Lo que los distingue es su honestidad radical consigo mismos y su disposición a enfrentar tanto la luz como la sombra en su interior y en el mundo que los rodea. Esta perspectiva nos ofrece un antídoto poderoso contra la tendencia contemporánea a mercantilizar y simplificar el despertar espiritual como un estado de bienestar perpetuo o una solución mágica a todos los problemas de la vida. El verdadero despertar, tanto en Dostoyevski como en las tradiciones contemplativas auténticas, a menudo comienza con un aumento del sufrimiento a medida que nuestra capacidad para percibir el dolor del mundo se expande. Sin embargo, paradójicamente, esta misma apertura al sufrimiento eventualmente conduce a una libertad más profunda, no libertad del dolor sino libertad dentro del dolor, capacidad para permanecer presente y compasivo incluso en medio de las realidades más difíciles. Esta libertad interior es lo que permite a personajes como Alyosha mantener su integridad y compasión incluso en entornos marcados por la crueldad y la desesperación. Y aquí llegamos a una comprensión crucial: lo que los espiritualmente despiertos ven y los demás niegan no es simplemente una realidad más oscura o más dolorosa, sino una realidad más completa, que incluye tanto la oscuridad como la luz, tanto el sufrimiento como la posibilidad de trascenderlo a través del amor. Esta visión integral es precisamente lo que hace que las obras de Dostoyevski sigan siendo tan relevantes en nuestra era de fragmentación y polarización. En un mundo donde tendemos a dividir la realidad en categorías simplistas de bueno y malo, correcto e incorrecto, Dostoyevski nos invita a una percepción más matizada que reconoce la complejidad de cada ser humano y cada situación. Como escribe a través del padre Fósima, hay solo un medio de salvación: hazte responsable de todos los pecados de los hombres. Amigo mío, esto es verdad, pues tan pronto como te hagas sinceramente responsable de todo y por todos, verás enseguida que realmente es así, que eres culpable de todo y por todos. Esta afirmación radical no es una invitación al masoquismo moral, sino al reconocimiento de nuestra profunda interconexión, a la comprensión de que ninguno de nosotros está verdaderamente separado del sufrimiento o de las acciones de los demás. Lo que has experimentado como una percepción dolorosamente aislada, como una forma de ver que te separa de los demás, puede transformarse en el puente mismo que te conecta más profundamente con toda la humanidad. Ese es quizás el mensaje más esperanzador que podemos extraer de la visión dostoyevskiana, que el despertar, aunque a veces comienza como una experiencia de alienación, encuentra su culminación en una conexión más profunda. Lo que ves y otros niegan no te destina a la soledad perpetua, sino que te invita a una forma de comunión más auténtica, basada no en ilusiones compartidas, sino en una percepción compartida de la verdad en toda su complejidad. Este viaje desde la alienación hacia la conexión no es automático ni garantizado. Requiere el tipo de trabajo interior que Dostoyevski ilustra a través de las luchas de sus personajes más memorables. Requiere la voluntad de enfrentar nuestras propias contradicciones y sombras, de cuestionar constantemente nuestras certezas y de mantener nuestros corazones abiertos incluso cuando sería más fácil cerrarse. Pero a cada paso de este camino, no estás solo. Otros antes que tú han transitado este territorio interior, desde los místicos y contemplativos de diversas tradiciones hasta figuras literarias como los personajes de Dostoyevski, que aunque ficticios, capturan verdades esenciales de la experiencia humana. Y junto a ti en el presente, aunque a veces invisibles entre la multitud, caminan otros que también están despertando, otros que también ven lo que muchos niegan.
Al compartir este viaje, al reconocerte en las experiencias de otros y permitir que ellos se reconozcan en las tuyas, tejes una red de comprensión mutua que sostiene no solo tu propio despertar sino el despertar colectivo de la conciencia humana. Si este viaje a través de la percepción dostoyevskiana y sus paralelos con tu propia experiencia de despertar ha resonado contigo, te invito a unirte a nuestra comunidad de buscadores y exploradores de estas dimensiones más profundas de la experiencia humana. Al suscribirte a este canal, no solo recibirás regularmente contenido que valida y expande tu percepción, sino que te conectarás con otros que están transitando caminos similares. Como Dostoyevsky nos mostró a través de personajes como Alyosha y el padre Fósima, el verdadero despertar nunca es solitario sino que nos llama a formar comunidades de comprensión y apoyo mutuo. Cada semana exploramos aspectos diferentes de esta intersección entre la psicología profunda, la literatura clásica y la espiritualidad vivida, ofreciéndote herramientas prácticas para navegar tu propio despertar con gracia y sabiduría. Recordando las palabras del padre Fósima, cada uno de nosotros es responsable de todos ante todos. Tu participación en esta comunidad no solo apoya tu propio crecimiento sino que contribuye al despertar colectivo que nuestro mundo tan desesperadamente necesita. Suscríbete ahora y da el siguiente paso en este viaje de percepción expandida, comprensión profunda y conexión auténtica. No estás solo en lo que ves, y juntos podemos aprender no solo a sostener estas verdades más profundas sino también a transformarlas en amor activo en el mundo.